Muchas gracias, Wendy. Como le comenté ahora, estoy sumamente feliz de poder estar oficialmente con el Colegio de Profesionales en Psicología. Para mí es todo un honor poder compartir con ustedes importantes profesionales en nuestro país que entiendo en el último año, pues los últimos meses, han tenido mucho trabajo por todo lo que se ha desatado con respecto a la pandemia, en donde muchas personas, muchos de nosotros hemos tenido que necesitar de sus servicios porque pues hemos tenido ahí, qué sé yo, cosillas, tristezas, cosas que nos pasan debido a la pandemia y ustedes muy amablemente nos han ayudado. Ahora bien, el asunto es que entiendo que ustedes están, bueno, estamos nosotros reunidos aquí por muchas razones, porque algunos quieren saber cuánto vamos a tener que pagar de impuestos, algunos quieren saber, ¿estoy haciendo bien las cosas? Algunos quieren saber, mi contador o mi contadora está haciendo bien las cosas, voy por un buen camino. Y es que resulta que ahora en marzo muchos de ustedes van a tener que desembolsar 100, 200,000, 300,000, puede ser hasta 1 millón de colones en impuestos. Entonces, en estos momentos estamos reunidos aquí como quien dice, entre psicólogos. Lo que pasa es que ahorita yo los estoy viendo ustedes como empresarios. Ustedes son empresarios. No, Kevin, no, Kevin, yo soy psicóloga. Yo soy psicólogo, sí. Pero resulta que la mayoría de ustedes, me imagino que si les interesa el tema de impuestos, es porque está trabajando de forma independiente. Entonces, usted se transformó en un mini empresario. Algunos trabajan solitos en su casa de habitación, tienen un aposento para poder recibir a los clientes, a los pacientes, perdón. Otros trabajan en una oficina que alquilaron, otros trabajan en un consorcio, otros trabajan ¿cómo se llama? Una oficina con otras personas que también están dedicadas al tema de la salud. Pero todos los que mencioné son empresarios. Y resulta que lastimosamente, aunque usted sea muy buena o muy bueno en su campo de la salud, en psicología, debido a que usted se metió a dar este tipo de servicios de forma liberal, entonces no solo basta ser bueno en esa parte, sino que también tenemos que ser buenos en la parte formal, material, que tiene que ver con impuestos. Entonces, mi vocación en la noche de hoy se trata de que yo pueda dar lo mejor de mí en este asunto para que ustedes queden bien empapados y puedan digerir de mejor forma lo que está pasando en Costa Rica con los impuestos, porque definitivamente estamos en una era en donde ya no es como antes que la gente decía, voy a pagar esto de impuestos o voy a presentar esta declaración de esta forma y no pasa nada. No, ya eso cambió. Estamos en la era en donde estamos muchas personas, muchos empresarios como ustedes, pagando multas millonarias, eh, pasando situaciones de estrés con la administración tributaria. ¿Por qué? Porque no estamos siendo responsables con el manejo de la contabilidad y de los impuestos. Entonces, a raíz de esto, es que se han venido suscitando el montón de charlas, el montón de preparación, porque los impuestos cambiaron. Entonces, ¿qué les parece si ustedes que son mini empresarios o empresarios, comenzamos explicando todo el concepto que tiene que ver, pero de forma práctica, con respecto a los impuestos? Vamos a empezar inmediatamente. Vamos aquí a compartir la pantalla. Vamos a ver. Y vamos a proceder inmediatamente con la clase de hoy, que tiene que ver con el cierre fiscal 2020 en impuestos sobre la renta para los profesionales en psicología, en donde también me gustaría ver una partecita de impuesto al valor agregado que es tan importante para ustedes. Entonces, importante, un profesional en psicología
pudo haber escogido trabajar como obligado tributario, es decir, como una persona que se inscribió en tributación para poder dar factura electrónica y poder formalizar su actividad comercial, como una persona jurídica, es decir, con una 3101 o una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, o si no, no se quiere complicar, puede trabajar como persona física, es decir, con su cédula de identidad, ya sea nacionalizada costarricense o extranjero con un NITE. Pero bueno, entonces, resulta que como ustedes pueden trabajar con una persona jurídica o una persona física, voy a tratar de hablar de las dos posibilidades de forma paralela para que inclusive ustedes tengan el dato. Resulta que vamos a empezar hablando, como ven en la pantalla, del impuesto sobre la renta. Pero antes de hablar del impuesto sobre la renta, nos tenemos que ubicar que el impuesto sobre la renta es nada más y nada menos que el impuesto que se paga por alguna ganancia, alguna utilidad que usted haya tenido en el periodo. Esa ganancia o esa utilidad básicamente serían todos sus ingresos, es decir, las facturas electrónicas que usted emitió por atender a sus pacientes o por hacer exámenes que hacen en algunas empresas que ustedes los llaman para que hagan, y le restamos los gastos. Eso nos da una utilidad. Pero resulta que, como ven ustedes en la pantalla, eso tiene un periodo. ¿Cuál es el periodo que ustedes van a utilizar? Bueno, se va a utilizar del 1 de octubre del año 2019. Aquí está, el 1 de octubre del año 2019 al 31 de diciembre del año 2020. Es decir, que usted va a sumar los 15 meses, los ingresos que tuvo, y también va a sumar los gastos para ver cuánto le da. Estos 15 meses es por una única vez en la vida. ¿Por qué? Porque estamos con una transición de una ley que es la 9635 y nos obligó a tener una transición de 15 meses, pero ya este año, que es el año 2021, va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, 12 meses. ¿Qué vamos a sumar? Los ingresos por servicios en psicología. Dice aquí. Y en la pantalla vea que estoy poniéndoles qué le vamos a restar, los gastos y costos por los servicios en psicología. ¿Cuáles son los gastos y costos que ustedes pueden deducir para pagar menos impuestos, por así decirlo? Bueno, los gastos y los costos que usted puede deducir son todos, absolutamente todos aquellos que usted necesita para generar su ingreso. Es decir, que si usted utiliza lápices, lapicero, papel, electricidad, agua, luz, los que alquilan una oficina por aparte y no trabajan en la casa, el alquiler de esa oficina, si tuvo que almorzar afuera porque tuvo que ir a atender a un cliente o una empresa que no estaba cerca de su oficina, también esos almuerzos, el transporte, todos esos gastos usted los puede utilizar. ¿Cuáles gastos no puede utilizar? Entradas al cine, entradas a conciertos, ropa, zapatos, farmacia, todo lo que es salud, tampoco puede utilizarlos. Todos esos que yo acabo de mencionar, entre otros, corbatas, qué sé yo, vestidos, cortes de cabello, todos esos gastos no puede utilizarlos. Facturas de supermercados que son para uso doméstico, no puedo utilizarlos. Pero si usted me dice, no, es que esta factura sí es de un supermercado, pero lo que viene allí son artículos de limpieza, café, filtros y cosas que se van a utilizar en la oficina, entonces en ese caso sí puede utilizarlos como costos y gastos para efectos de que usted pueda pagar menos impuestos. Entonces, si usted no tiene gastos, su impuesto aumenta. Si usted sí tiene gastos, su impuesto disminuye, por así decirlo. Nada más que ahora vamos a hablar un poquito más de
lo delicado o lo importante que es tener gastos que sí sean reales y sean autorizados. Esto que acabamos de hablar, que son los ingresos menos los gastos, ¿cuándo es que lo va a presentar? A más tardar, como le estoy señalando aquí, el 15 de marzo de este año. Si usted no presenta esta declaración el 15 de marzo de este año, porque se le olvidó, va a tener una multa de medio salario base, es decir, 431,100 colones. Ese es el salario base. Entonces lo dividimos entre dos y eso nos da, perdón, yo dije 431,000 colones, perdón, es 231,000 colones. Esa es la multa que vamos a tener si no lo presentamos. Pero si usted, por ejemplo, sí presenta el formulario y usted se equivocó y lo necesita corregir, lo puede corregir las veces que sea y no va a tener ninguna multa. No paga ninguna multa. La multa que yo digo que tiene que pagar de medio salario base es porque usted definitivamente no la presentó. ¿Cuándo la presentó? El 16 de marzo, entonces tiene la multa. Vieran ustedes que esa multa casi nunca la cobraba tributación, pero ahora sí la están cobrando. Entonces, hay que tener cuidado de que estemos seguros de que esa declaración de impuestos sobre la renta se presentó. Vean ustedes la pantalla, cómo se llama ese impuesto sobre la renta, o más bien el formulario. El formulario es ese que estoy señalando. Es el formulario D101. Y dice aquí, y pagos parciales. Es muy importante que ustedes, si tienen una cuenta bancaria a la cual puedan accesar, digiten el número de cédula jurídica o física para ver si ustedes ya tienen y pongan allí impuesto de renta para ver si ustedes ya tienen unas deudas con la administración tributaria que se llaman pagos parciales. ¿Qué son los pagos parciales? Los pagos parciales son unos adelantos, no es el impuesto en sí, es un adelanto que usted ha tenido que pagar cada 3 meses. Solo en el mes de junio se eliminó el adelanto porque por medio de la ley de alivio fiscal se dijo, los obligados tributarios no tienen que pagar esto, porque la cosa estaba un poquito fea en ese momento, bueno, todavía está un poquito fea en la economía, entonces nos condonaron ese pago. Pero es importante que ustedes revisen a ver si tienen que pagar este pago parcial, porque si no lo pagan, eso genera intereses. Y esos intereses generan una pequeña bola de nieve y cuando usted se da cuenta, si usted quiere participar en una licitación para ofrecer sus servicios en psicología al gobierno o a alguna institución como una escuela o algo así, le van a decir, lo siento, no puede. ¿Por qué? Porque usted parece moroso en tributación. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que el estimado caballero psicólogo que nos acompaña aquí, que se llama Claudio Bolaños, quisiera ofrecer su servicio y resulta que él no pagó los pagos parciales y le generaron intereses, don Claudio va a parecer moroso, entonces no le van a permitir trabajar con el gobierno. Además, si por ejemplo, tenemos aquí a doña Elaine Bravol, si doña Elaide quisiera sacar un préstamo con un banco, los bancos ahorita están revisando mi situación en tributación. Cualquier cosa, ahorita podemos ver cómo se revisa la situación en tributación. Si hay un voluntario que quisiera ofrecer su número de cédula, lo revisamos ahorita. Y resulta que si usted aparece moroso, el banco le para su trámite de crédito y lo manda a formalizar con tributación y pagar las multas y todo el asunto. Entonces, tenemos que tener la situación tributaria totalmente al día, porque ya esto se volvió, por decirlo así, a mí me gusta decirlo, se volvió como en Estados Unidos. Es decir, se volvió muy severo, muy rudo, y ya no es como antes que los impuestos pues andaban por allí, ¿no? Y ahora ya no, ahora los impuestos son muy rígidos, causan problemas si no los tenemos al día, y como dicen en Estados Unidos, no hay nada más cierto que la muerte y los impuestos. En Costa Rica los impuestos ya se están volviendo con esa filosofía. Vemos la pantalla y, por ejemplo, si Teresita Carvajal Ulate
ella me dice, uy, Kevin, vieras que yo no guardé ni una sola factura de compras, porque yo no sabía que si yo guardaba las facturas de compra o de gastos, pagaba menos impuestos. Entonces tributación le dice, Teresita, no se preocupe, en el artículo 8, en el inciso S, dice que, aquí estoy señalando, si usted no tiene facturas, entonces, de los ingresos, calcule el 25% y ese 25% lo mete como gastos deducibles del impuesto sobre la renta sin aportar factura. Es decir, que si alguien generó 10 millones de colones, entonces yo puedo meter sin factura 2 millones y medio como gastos. ¿Para qué? Para que queden 7 millones y medio y pagar impuestos sobre 7 millones y medio y no sobre 10 millones. Es muy importante que sepan que aquí donde estoy señalando, tenemos que entender que las compras y los gastos que yo estoy mencionando que podemos utilizar para pagar menos impuestos deberían de ser facturas electrónicas. Porque si usted está comprando cosas y esas cosas usted las compra en lugares que no le dan factura electrónica, o usted pacta un servicio con alguien que no le da factura electrónica, es un gasto suyo, sí es un gasto, pero no es deducible. ¿Por qué no es deducible? Porque la ley no nos permite tener transacciones con personas, o más bien sí nos permite, nada más que no son deducibles. A tributación no le gusta que nosotros pactemos servicios y bienes con personas que no tienen factura, porque eso sería personas que probablemente estén evadiendo impuestos. Ahora bien, si usted me dice, no, es que es régimen simplificado, donde yo me como un casado. Bueno, régimen simplificado si tiene permiso de dar una factura que no es electrónica, que es de papel, entonces hay casos en los que sí hay una excepción como siempre. Entonces, aquí les estoy poniendo en la pantalla, como les estoy señalando, ahí ven que está parpadeando, ¿qué tributación en la base de datos está trabajando con algo que se llama minería de datos? ¿Qué es la minería de datos? Bueno, que ellos en tiempo real, es decir, en estos momentos ellos saben, por ejemplo, Teresita cuánto compró y cuánto vendió. Porque si Teresita pide las facturas a nombre de ella, entonces a tributación le llega insofacto que ella compró algo y le llega qué fue el artículo que compró, cuánto compró, y entonces en la base de datos ya tributación sabe cuántos ingresos tiene, por ejemplo, el AINE y cuántos gastos tiene el AINE. Por lo tanto, antes era muy dado a que, por ejemplo, la gente metiera todos los gastos que quisiera. Entonces, decía, por ejemplo, este es un ejemplo feillo. Todo lo que yo estoy hablando aquí, cuando lo menciono a ustedes, es totalmente hipotético, ¿verdad? No quiero decir que ustedes lo hacen. Pero, por ejemplo, si Verónica Camacho le decía al contador, ay, no, verás que yo no guardé plata y ahora en marzo tengo que pagar eso. Métame, por favor, todos los gastos que pueda. Pero si Verónica no tiene esas facturas y mete sus gastos, podría enfrentar un problema en que tributación diga, qué raro, Verónica metió muchos gastos, pero yo veo aquí que en facturas electrónicas no los tiene. Entonces yo les voy a comentar algo a ustedes. Los únicos gastos que sí se permiten y que no tienen factura electrónica, es decir, que tributación no puede rastrear de forma inmediata, serían, aquí lo estoy señalando, la depreciación, los salarios, porque puede ser que alguien tenga una secretaria, una recepcionista, que es la que recibe las citas, por ejemplo, los aguinaldos, las vacaciones, las cargas sociales, la cesantía y un montón de gastos ahí que no tienen factura electrónica porque no se necesita factura electrónica. Entonces, si usted va a meter gastos que no tiene factura electrónica, tiene que cuidar el margen, porque si se sobrepasa, nos podrían llamar. Aquí tengo a Carolina López, y ¿qué pasa si Carolina López me dice, ay Kevin, pero por favor Kevin, sea realista, tributación no tiene el personal, estamos en pandemia, es decir, Kevin, según usted, tributación va a llegar a tocarme la puerta, porque eso es lo que todo el mundo dice, no necesariamente es lo que esté pensando, es lo que está pensando Carolina, porque yo no puedo leer la mente de Carolina, pero como ejemplo,
tenemos que entender que ya no ocupamos una persona que toque la puerta, no ocupamos una persona que nos llame por teléfono, porque ahora es el sistema el que hace eso solito. El sistema, que es un robot, viene y dice, bueno, por favor, revise quién me presentó un 80% en gastos en el área de salud. Y esos que me presentaron un 80% de gastos y solo 20% en ganancias, usted le manda un correo automáticamente y le pone, usted, estimada Verónica Camacho, usted presentó gastos por más de un 80%, por favor revise a ver si eso está bien o mal, porque si no, le voy a revisar y todo el asunto. Ya no es una persona, es un correo que nos llega. Entonces, está tan automatizado que ya son robots los que hacen eso. Eso va a ser en el futuro. Eso no va a ser en el futuro. Eso es ayer, eso ya está pasando desde ayer. Entonces, obviamente yo no vengo aquí a meterles miedo. Como les dije desde el principio, les vengo a decir las responsabilidades que ustedes como empresarias y empresarios tienen que saber. Porque ustedes se asociaron con alguien. Yo le voy a preguntar a María José, yo veo que usted le va muy bien en psicología y está teniendo buenos ingresos. Vieras que yo quisiera asociarme con usted, María José. Y yo veo que María José hace una cara así como, no, yo no quiero socios. Ahí está riéndose porque ella no quiere socios. Pero, María José, hagamos una sociedad. Y María José me dice que no, que jamás ella quisiera socios. ¿Qué pasa si yo le digo, María José, es que yo quiero de sus ganancias, o sea, después de gastos, que me dé una parte a mí porque yo quiero ser su socio? Ella diría, no, pero es que vea qué interesante. Todos ustedes ya tienen un socio. Y ese socio no les pidió permiso a ustedes para ser socio. Ese socio no es como los demás socios, que los demás socios dicen, vea, María José, yo voy a asociarme con usted, pero yo voy a poner plata. Y con esa plata vamos a hacer una oficina más grande, más bonita y todo el asunto. O vamos a comprar un carro, yo voy a trabajar. Ese socio no trabaja. Ese socio no pone vehículos, no pone la oficina más bonita, no pone secretario, no pone nada. ¿Quién es ese socio? Alguien puede decirme mentalmente, no es necesario que, ¿cuál es el socio del que estoy hablando yo? Ese socio es tributación. Tributación es socio suyo y ahorita vamos a ver en qué porcentaje, porque definitivamente ellos son socios en un porcentaje, ahorita vamos a ver en qué porcentaje. Pero bueno, entonces, como usted está asociado con tributación, es importante que maneje estos conceptos que tenemos en pantalla. Y proseguimos aquí con el tema Kevin, de... perdón. Sí, claro. Sí, es que tengo dos consultas acá en el chat. La primera la hace Buenísimo. Teresita Carvajal y nos consulta, ¿se pueden incluir gastos de internet o gastos telefónicos? Y la segunda consulta la hace, bueno, otra persona, no tengo por acá el nombre, nos pregunta en qué parte de la declaración se incluye el 25% que se puede deducir como gastos. Claro que sí. Bueno, vamos con la primera consulta. Vean qué interesante. Resulta que el internet, y creo que fue que dijo el teléfono o la luz, no me acuerdo. Sí, el teléfono y el internet, correcto. Perdón, sí, internet y gastos telefónicos. Sí, definitivamente la respuesta sí. Usted puede meterlo como gastos deducibles porque es evidente que ustedes ocupan internet, correo electrónico y todo para manejar sus actividades que tienen que ver con psicología. Ahora bien, el asunto es que si usted me dice, vea, es que resulta que mi internet, yo trabajo en mi casa y mi internet está a nombre de mi esposo o de mi hermana o de mi mamá. Entonces, lo que se hace es que se hace un prorrateo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted llegue y dice, bueno, la factura por el internet son mensualmente 30,000 colones, pero en ese internet también lo utilizo para cosas del hogar. Entonces, hay dos formas de sacar cuánto puedo utilizar yo como gasto deducible, pero se necesita que usted, y yo menciono usted, o también puedo mencionar una contadora o un contador, porque yo sé que a mí me gusta también hacer cosas que yo puedo hacer, como tal vez arreglar un tubo o arreglar una silla, son cosas que yo puedo hacer. Si usted cree que usted puede hacerlo, usted puede hacerlo, la ley se lo permite. Pero si no, usted puede hablar con una contadora o contador para que
le estime, por ejemplo, en esta forma. Usted llega y dice, bueno, mi casa mide 200 metros cuadrados. Ah, muy bien. ¿Cuánto mide su oficina? Mi oficina mide 10 metros cuadrados. Con un método científico yo saco la proporción, es decir, largo por ancho de la habitación o la oficina donde yo trabajo serían 10 metros cuadrados. Entonces yo digo 10 entre 200 metros cuadrados y digamos que me da un 10%. Quiere decir que el 10% de su casa de habitación se utiliza en una actividad lucrativa, que dijimos que ustedes son empresarios. Entonces, esa actividad lucrativa, ¿cuánto le genera? ¿Cuánto le ocupa? Un 10%. Entonces, podría decir que un 10% del teléfono, un 10% del internet, un 10% de la electricidad, un 10% del agua, un 10% de, puede ser cable, porque puede ser que usted tenga un televisor ahí para que los pacientes estén esperando, no sé. Usted verá qué cosas tiene, pero básicamente sería agua, luz, teléfono, electricidad, internet. Un 10% usted lo puede utilizar como gasto deducible. Eso sí, usted hace una hojita en donde esa hojita va a decir que la casa mide tanto, usted sacó la proporción y sacó de esa forma cuánto puede utilizar de gasto deducible. Eso está en el artículo 11, en donde habla de proporcionalidad y ha sido siempre aceptado por tributación. Usted puede sacar fotos para que tenga el respaldo, porque si un día usted se pasó y ya no está en su casa, tenga fotos de su oficina. Guarde comprobantes de la factura donde dice que su dirección es casualmente esa casa habitación. Entonces, sí se puede utilizar esos gastos de esa forma. Y si están a su nombre y por alguna razón usted dice, no, es que Kevin, vea, lo voy a ser honesto. La factura de internet, aunque está en mi casa, vea, yo prácticamente solo la uso para trabajar. Entonces, es su palabra contra la mía. Y resulta que usted tiene una factura a nombre suyo, pues entonces usted está en todo su derecho de meter no el 10%, sino los 30,000 colones como gasto deducible, porque usted lo tiene planteado de esa forma. Entonces, bueno, con eso respondo a esa parte que tiene que ver con gastos deducibles, inclusive tiene que ver con gastos deducibles domésticos, porque ahora mucha gente está trabajando en la casa y más bien eso va a ser un tema, Wendy, de todos los días, porque ya cada vez más personas trabajan en la casa y están utilizando agua, luz, teléfono, personas que abren una pequeña sodita en la casa y ya no solo están utilizando el agua, luz y teléfono, sino que están depreciando un aposento de la casa. Entonces usted inclusive puede meter un gasto por depreciación. El gasto por depreciación es un gasto invisible, no está, no hay factura, no hay nada, pero sí existe y está en el artículo 8. ¿Qué quiero decir con eso? Que si usted tiene un aposento en su casa y esa casa, perdón, y ese aposento usted lo utiliza para generar su actividad comercial en psicología, la medimos y eso da un 10%. Según la ley, su casa, ¿cuánto se deprecia por año? Digamos que se deprecia en 500,000. Entonces, 10% de 500,000 usted puede usarlo como gasto deducible. Entonces, vean ustedes que todo eso le ayuda a pagar menos impuestos. Obviamente, yo a la charla no vengo a decirle, hey, vea, vengo a decirles cómo hacer para pagar menos impuestos. No, no se trata de eso. Se trata de que la ley me lo permite. Entonces, y además es real, no es justo que usted esté generando y generando ingresos y matándose y que usted no pueda aprovechar la electricidad que gasta. Si su casa es alquilada, ¿cuánto paga de alquiler por su casa? Bueno, está pagando 300,000 de alquiler por su casa, muy bien. Entonces, el 10% de ese alquiler usted podría utilizarlo como gasto deducible en el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un alquiler. Ahí vivo yo con mi familia, pero es que un cuarto lo tengo castigado. ¿Qué significa castigado? De que no lo puedo utilizar, no puedo meter visitas allí, no puedo hacer fiestas allí, no puedo hacer nada allí. ¿Y por qué no? Porque es mi sagrado lugar para generar mis ingresos. Entonces es justo que pueda meterlo como gasto deducible. Y la casilla para poner el 25% de gastos sin factura, porque resulta que Carolina López me dice, no, no, Kevin, qué dolor de cabeza eso, vea, yo ya me hice la mente y yo ya me hice el presupuesto y de todos los ingresos que yo recibo por las consultas, no me voy a complicar, no quiero saber nada de facturas ni nada, además yo casi no compro, entonces ya yo voy a presupuestar que del 100% que yo gano,
75% va a ser ganancia y sobre 75% voy a pagar el impuesto. Que ahorita lo vamos a ver un poquito con números. Le decía que para contestarle dónde se pone el 25%, ya casi voy a llegar a la filmina donde está para que lo vean gráficamente dónde se pone. ¿Hay alguna otra consulta? Perdón. Sí, tenemos varias, pero bueno, nos están haciendo una sugerencia vía chat, me parece que es válida. Tal vez dejamos las consultas como para el final, porque puede ser que alguna de esas consultas ya abarque información que usted nos vaya brindando durante la charla, ¿verdad? Entonces, y se vayan poco a poco aclarando. Y las que no, entonces destinamos un tiempito al final para poderlas hacer. Perfecto, está bien, claro que sí. Entonces continuamos y voy a meterle un poquito más de, como quien dice ahí, velocidad para efectos de que podamos ver más consultas. Entonces, bueno, vamos a ver aquí ciertos conceptos rápidos en donde me gustaría que ustedes supieran que la actividad que ustedes realizan son ingresos grabables definitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que esos ingresos tienen que pagar impuestos sobre la renta. Ahorita vamos a ver cuánto. Si por alguna razón alguno de ustedes sale del país y por alguna razón dan consultoría en otro país, entonces ese ingreso no es gravable, está libre de impuestos, pero tiene que usted salir del país. Si usted lo hace desde Costa Rica a través de una conexión por internet, la está haciendo dentro de Costa Rica, por lo tanto es un ingreso gravable. En las dos opciones sí tiene que dar factura electrónica, nada más que si usted sale del país igualmente da factura electrónica, pero como usted el servicio lo dio afuera, a alguien de afuera, entonces no es un ingreso gravable. Dice aquí que es un ingreso gravable porque hay un hecho generador. ¿Qué es el hecho que hace que usted tenga que pagar impuestos? Bueno, porque usted tiene rentas, o sea, ingresos en dinero o en especie, usted lo hace continuamente o de forma ocasional y procede de una actividad lucrativa de fuente costarricense. Para aquellos que están trabajando la psicología de una forma, por decirlo así, altruista, a través de una fundación o una asociación, antes estaban exentos. Ya no. Ahora, si usted tiene alguna actividad que sea lucrativa, aunque sea fundación o asociación, una porción de sus ingresos estarían grabados con el impuesto sobre la renta. Esto que está aquí es una copia fiel de la parte de ingresos, en donde ustedes en la casilla 28 que estoy señalando es donde ustedes van a colocar la sumatoria o el contador o la contadora de ustedes, la sumatoria de todas las facturas electrónicas que, como dijimos, son del 1 de octubre del año 2019 al 31 de diciembre, es decir, 15 meses. Si ustedes tuvieran, además de su servicio en psicología, ustedes venden algún tipo de producto, lo tienen que colocar en la casilla 27. Si tuvieran intereses o rendimientos, porque además de eso tienen inversiones en la casilla 30, en la 32 alquileres y así sucesivamente. Hablemos entonces de los impuestos que tiene que pagar una persona jurídica para que entendamos el concepto, ahora sí, en dinero. La persona jurídica para el año 2020 dice aquí que se define de acuerdo al artículo 15 como un 30% para todos. Es decir, que si usted tiene una persona jurídica, usted tiene que pagar un 30%, es decir, usted es socio con tributación con un 30%, es decir, usted gana plata, sí, le pasa tributación un 30%. ¿Por qué? Porque es su socio. Pero, ojo, que no digan que Kevin dijo que nada más era 30% y punto, no, en realidad es un 30% siempre y cuando, dice aquí, con una excepción, sus ventas no superen los 109 millones de colones durante el periodo fiscal. Porque resulta que, bueno, aquí le tengo una nota antes de proseguir. Como nosotros tenemos un traslape de 15 meses, estos 109 millones que nos dio la ley, solo por una única vez, hay que sacar una fórmula que sería 109 millones, lo divido entre 12 meses y lo multiplico por 15. Entonces, este año no son 109 millones, este año son 136 millones de colones. Repito, si usted tiene una persona, perdón, si usted trabaja a través de una persona jurídica, no física de carne y hueso, sino una persona jurídica,
Entonces, si usted tiene un termómetro, el termómetro me dice, bueno, Teresita, si usted vendió más de 136 millones, más de eso, por favor, deme a mí, yo soy tributación, deme a mí 30%. Pero si usted vendió menos de 136 millones, entonces no me dé 30%. ¿Y por qué no? Porque las ventas o los ingresos en psicología por menos de 136 millones se toman como una mini empresa, por decirlo así, como una pyme. Entonces no le aplico 30. ¿Cuánto me aplica? Le voy a aplicar un 5%, pero un 5% sobre los primeros 5 millones. O un 10% sobre el rango que va de 5 millones hasta 7 millones. O un 15% sobre el exceso de 7 millones a 10 millones. O un 20% después de 10 millones. Lo que voy a hacer es que esto para mí se ve un poco enredado, la verdad es que se ve muy, muy enredado. Entonces, puede ser que don Claudio me diga, pucha, yo no entiendo eso, Kevin, hagamos un ejemplo. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que ojalá que así sea, un profesional en psicología podría ser, digamos que don Rodolfo Sequeira. Don Rodolfo Sequeira tuvo una ganancia de 15 millones. Ahí está don Rodolfo Sequeira. Ahora lo llamo para que me invite, porque 15 millones, está bonita la cosa, ¿verdad? Y es que tuvo 15 millones de ganancia. Ojo, no estoy diciendo vendió, no estoy diciendo ganó. Y ganó quiere decir que ya él le metió los gastos. Entonces, si don Rodolfo Sequeira tuvo una ganancia de 15 millones, yo le pregunto, bueno, pero ¿cuánto fue lo que usted vendió? Y él me dice, es que yo vendí 90 millones. Hijo de pucha. Si él vendió en servicios 90 millones, entonces los 90 millones está por debajo de los 136 millones. Pregunto, sí, está por debajo. Entonces le toca no el 30%, no le toca el 30%. ¿Cuánto le toca? Le toca la tabla escalonada. Entonces vean ustedes la pantalla, por favor, para que me entiendan el ejemplo. Esto es para personas jurídicas. Si ustedes son físicas, tal vez no les interese, pero ahí le quede la cultura. ¿Cuánto ganó? 15 millones. Entonces vea, de los 15 millones, la parte que va de 0 a 5 millones, él va a pagar un 5%. O sea, 257.150 colones. De estos 15 millones, ahora sigue la parte que va de 5.143.000 a 7.715.000. Eso lo multiplico por un 10%. Eso me da igual 257.150. Luego, de estos 15 millones, la parte que va de 7 millones a 10 millones, de esa parte paga un 15%, es decir, 385.650. Y de los 15 millones, la parte que va de 10 millones 286.000 a 15 millones paga 20%, es decir, 942.800. Eso yo lo sumo 257, vean la pantalla, 257 más 385 más 942, y eso me da un total a pagar de 1.842.750. Ese es el impuesto, es decir que mi estimado Sequeira, Rodolfo Sequeira, llegó y ganó 15 millones, sí, ganó 15 millones. Pero de esos 15 millones, el socio, que es tributación, le está pidiendo 1.842.000. En resumen, los 15 millones yo le quito 1.800.000 y ya le quedan libres para ahora sí irse con Kevin Chavarría y tomarse algo ahí. Puede ser un, ¿cómo se llama? Un fresco natural, ¿verdad? Y con 13 millones pueden gastarlos libremente sin problema. ¿Por qué? Porque ya pagó el impuesto. Nada más que los que trabajan con personas jurídicas tienen que saber que estos 13.157.000, que son los 15 millones menos el 1.800.000, para tomarlos, tienen que tomarlos como dividendos. Y el dividendo también está grabado con un 15%. Porque resulta que esto que está aquí, tributación, lo ve como que si fuera un dividendo y tiene que pagar un 15% adicional sobre eso. El impuesto a los dividendos ya se está empezando un poquito a, como quien dice, a fiscalizar más, porque ahora ustedes saben que salió la ley del registro del RTBF, que es el registro de la transparencia y beneficiarios finales, en donde todo el mundo tiene que decir
¿Quiénes son los socios de esta sociedad que estamos hablando? Entonces, nada más para que nos quede súper claro. ¿Cuánto vendió don Rodolfo Sequeira? Vendió 90 millones. Le quitó los gastos y ¿cuánto le quedó? Le quedaron 15 millones. Entonces, esos 15 millones yo vengo y digo, de 0 a 5 millones hay 5 millones. 5% por 5 millones, 257,000. 7 millones 700 que estoy señalando aquí, menos 5 millones 143,000, me da 2 millones 500,000. 2 millones 500,000 por el 10% me da 257,000. Y así sucesivamente, lo sumo todo y me da 1.842.000. Ese es el impuesto al que una persona se podría enfrentar por 15 millones. Por aquello, sepan ustedes que las micro y pequeñas empresas que se inscriban con una cédula jurídica en el MEIC tienen los siguientes beneficios que están aquí. El primer año, si le tocaba pagar 1.800.000, no paga nada, paga 0%. Es un beneficio que dieron. El segundo año, si le tocaba pagar 1.800.000, paga nada más 25 del 1.800.000, con el ejemplo que vimos. Y el tercer año, del 1.800.000, hubiera pagado 50%. Eso es un beneficio que está en el artículo 15 también. ¿Es este beneficio para personas físicas? No, es solamente para personas jurídicas. Bueno, si usted tuviera ese beneficio, ¿a dónde lo aplica? Lo aplica aquí, en la casilla 53. Pero bueno, eso es una cuestión más contable, pero ahí les queda para que sepan que existe ese beneficio por cultura general. Y es que también es muy probable que ustedes tengan un primo, una hermana, un familiar o un vecino con el cual ustedes tienen relación cercana, que esté en esta situación y usted le pueda comentar que en una charla se dio cuenta de ese beneficio. Adivinen qué, adivinen todos ustedes qué está pasando en esta charla. Bueno, puede ser que Marielos, que está allí, diga, bueno, Kevin, pero es que eso que usted está hablando ya a mí no me interesa porque yo soy persona física. Entonces, adivinen qué, vamos a empezar a hablar de personas de carne y hueso en este momento. Entonces, espero que hayan apuntado las preguntas que tienen que ver con personas jurídicas porque vamos a entrar a hablar con las personas de carne y hueso. Y bueno, ahí tenemos a doña Maricel Salas. Maricel Salas puede ser que ella trabaje como persona física. También tenemos a Stephanie Montero y que trabaje como persona física. Dice que sí, que ella sí. Yo sabía porque yo soy medio adivino, medio brujillo. Uy, no, yo no puedo decir esas cosas aquí delante de una psicóloga o un psicólogo porque es capaz que me llaman a cuentas y me dan una cita y me revisan y salgo chocho, como dicen por ahí. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar de las personas físicas. Y las personas físicas tienen otro tratamiento. Sí tienen que dar factura electrónica y todo el asunto, pero tienen otro tratamiento. Vamos a ver cuál sería. Las personas físicas tienen un tramo de impuesto a pagar. Ahora el 15 de marzo, recuerden que es el siguiente. ¿Se acuerdan que don Rolfo Sequeira se ganó 15 millones? Bueno, y que él pagaba impuestos desde el primer colón a 5 millones. Aquí no. Esa es la primera diferencia. La primera diferencia es que, por ejemplo, si Jocelyn llega y me dice, vea, Kevin, yo me gané 5 millones. Y yo le digo, pues qué bien. No, mentiras, ¿por qué 5? ¿Por qué 5? Aquí vamos a programar cosas más fuertes. Ella se ganó 20 millones. No vamos a programar 5, hay que programar más. Bueno, lo primero que tienen que saber las personas de carne y hueso que están así en tributación es que de esa ganancia hasta 3.732.000 no paga nada. Es decir, es exento. Ahora sí, después de los 3.700.000 a los 5 millones, yo lo resto, yo a los 5 millones le quito 3.700.000 y me da como 1,5 millones, algo así, pago 10%, porque esto es escalonado, así se llama. Después tenemos por aquí 9 millones menos 5 millones, me da, no sé, como 4 millones, ahí pago el 15%. Y luego de 9 millones a 18 millones, un 20%. Y de 18 millones en adelante, un 25%. Vean ustedes que no llega al 30%. Entonces, esto que está aquí es sobre la ganancia, repito, sobre la ganancia. Puede ser, le voy a poner un ejemplo, puede ser que por alguna razón María Victoria Solano llega y generó facturación electrónica por 100 millones.
¿Cuánto vendió en servicios? 100 millones. ¿Pero cuánto gastó? Y resulta que ella gastó 98 millones porque la operación era muy fuerte. Entonces, 100 millones menos 98 millones, ¿cuánto da? Da una ganancia de 2 millones. Por lo tanto, 2 millones está por debajo de 3.732.000, entonces no paga nada. Entonces, puede ser que don Francisco Arguedas me diga, no, hombre, eso no es justo. ¿Cómo es posible que ella haya facturado 100 millones y que no pague impuestos? De ahí sí, don Francisco, lo que pasa es que ella tiene gastos de 98 millones, que son aquellos gastos que hablamos. Entonces, 100 menos 98 da 2 millones, y 2 millones, vean en la pantalla, está por debajo de 3.700.000, por lo tanto no paga. Paga cero. Pero aquellos que sí tengan ganancias mayores a 5 millones o 10 millones, tiene que aplicar esta tabla que está aquí. De 3 a 5, de 5 a 9, de 9 a 18 y de 18 en adelante, 25%. Es escalonado. Por favor, no piensen que es un 25% sobre el total, no, es escalonado. 10, 15, 20 y 25. Ahora bien, todo lo que les acabo de mencionar, esos rangos de 5, 10, 15, 20 millones, por favor, sepan que como estamos en un mes traslapado, que era 3.732.000, era mentira, no es ese. No, mentira, no es que es mentiras, es que el asunto es que la ley me dice, divida 3.700.000 entre 12 y eso me va a dar mensual. Multiplíquelo por 15 y entonces eso da 4.665.000. Entonces yo les voy a hacer una pregunta de una vez. ¿Alguno de ustedes sabe ya de una vez que durante el año usted facturó menos de 4.665.000? Por ejemplo, don Víctor Molina, ahí luego pensativo. Sonia dice que sí, Sonia facturó menos de 4 millones 600, sí, Sonia dice que sí. Entonces, Sonia, felicidades, no tiene que pagar impuestos. La vamos a eximir de este curso porque ya se puede ir tranquila a ver el partidillo ese que dicen que hoy juega la Liga y Saprissa. Dice que no. Bueno, pero Víctor Molina lo veo muy preocupado, lo veo sudando. Yo siento que Víctor tiene que pagar una buena tajada de impuestos y seguramente ha estado trabajando día y noche y todo. Y entonces él sabe que tiene que, miren, soltar, como dicen, como decimos por ahí a veces, Echandi Montero. Tiene que Echandi Montero porque lo veo muy, muy pensativo. Bueno, el punto aquí es que volviendo al tema, los que están menores a esto ya saben que no tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la ley así me lo dice. En ganancia, ¿verdad? Repito, en ganancia. Esto es ganancia. Ahora bien, créditos familiares. Además de que si ya usted determinó cuánto tiene que pagar en impuestos, supongamos que el impuesto a pagar le dio como en aquel caso 1.800.000, entonces usted tiene que saber que usted puede acreditarse, es decir, puede rebajarle al impuesto a pagar, le puede rebajar unas cuestiones que se llaman créditos familiares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted ya tiene listo, preparado, que tiene que pagar 1.800.000, puede rebajar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Esto. Dice así, créditos familiares. Si usted tiene hijos, el monto anual por hijo, no sé si lo pueden ver, son 18.840. Ahí está mi estimado psicólogo que se grabó con el nombre de Iglesia Costa Rica. Ahí está Iglesia Costa Rica, pero digamos que él tiene 5 hijos. Entonces él podría rebajarse 18.840 multiplicado por 5, siempre y cuando esos hijos sean menores. Bueno, aquí está, vamos a leerlo. Dice aquí que para los hijos aplican si reúnen las siguientes condiciones. 1, que sea menor de edad o que esté imposibilitado, aunque sea mayor de edad, para proveerse su propio sustento debido a una incapacidad física o mental, o que estén realizando estudios superiores, siempre que no sean mayores de 25 años, eso sí. Entonces, si usted tiene un cónyuge, usted puede rebajarse el monto anual de 28.320. Pero eso sí, ojo, en la parte del cónyuge no se vale que usted lo multiplique como lo multiplica por los hijos. Porque por los hijos, si usted tiene 5 hijos, lo puede multiplicar, pero no se vale que en Costa Rica usted multiplique varios cónyuges, porque no es,
No es legal que usted tenga varios cónyuges. Ese era un chistecillo ahí, porque yo soy medio gracioso, según yo, ¿verdad? Según yo soy graciosísimo. Pero bueno, el punto es que solo un cónyuge podría meter, ¿verdad? Eso sí, si de casualidad los dos cónyuges son psicólogos, entonces solo uno de ustedes podría meter esto, no los dos. Como que decir, yo meto el suyo y usted mete el mío, no, solo uno puede ponerlo. Y bueno, aquí estamos en la parte de gastos. Ahora les enseñé la parte de ingresos, esta es la parte de gastos. La casilla 41 es en la casilla donde se van a poner todos los gastos que tienen que ver con lo que les mencioné, lapiceros, papel, agua, luz, teléfono. En la depreciación es donde va a poner la depreciación. Pero para mi estimado señor psicólogo que preguntó, ¿en qué casilla coloco yo el 25%? Pues yo no quiero complicarme con eso. Yo simplemente voy a pagar impuestos sobre el 75% que yo me gano de forma escalonada 5, 10, 15, 20. ¿Y dónde lo pongo? Bueno, eso lo pone aquí, donde dice otros costos, gastos y deducciones permitidos por ley. Es decir, en la casilla 44. Repito, si usted no guardó facturas o usted no compra mucho porque usted simplemente es una persona que no compra mucho, usted todavía tiene opción de aplicar el 25%. ¿Dónde lo va a poner? En la casilla 44, aquí lo estoy señalando. Obviamente, esto no es una clase para que usted haga solito esto. Si usted sabe que lo puede hacer, porque hay personas que les gusta hacer las cosas, pues lo podría hacer, pero si usted ocupa ayuda, busque a la contadora o el contador más cercano suyo. No me llame a mí, no. La idea es que usted llame a alguien cercano a usted. ¿Dónde vive usted? ¿Vive en Paz? Busque una contadora de Paz. Una tía suya es contadora, dígale a una tía suya. Usted vive en San Pedro, busque un contador o una contadora en San Pedro. Usted, por favor, si ocupa ayuda, no lo haga solo porque podría meterse en problemas. Pero bueno, entonces, en la casilla 41 es donde van todos los gastos, solamente la depreciación es la que ustedes podrían poner como algo por aparte, pero si usted dice, no, yo no voy a usar ni la 41 ni la 42, entonces utiliza la 44 con un 25%. Y vea lo que les estoy señalando aquí. Si de casualidad usted está ahorrando o aportando, más bien como quien dice, para un régimen de pensión complementaria, es decir, no el seguro de la Caja del Seguro Social, sino un seguro complementario, perdón. ¿Cuánto pagó este año? Bueno, Stephanie Montero me dice, vieras Kevin, que yo pagué este año 800,000 pesos. Bueno, usted podría meter el total de los 800 o solo una parte, dependiendo cuántos ingresos, porque aquí dice que usted puede meter el 10% de su renta bruta. Entonces, si Stephanie me dice, bueno, y es que mis ventas de este año fueron 1,000,000. ¿Cuánto es el 10% de 1,000,000? Vamos a ver, ¿quién me puede decir ahí? Exacto, 100,000 colones. ¿Cuánto es el 10% de 1,000,000? 100,000. ¿Cuánto puede meter Stephanie Montero como un gasto permitido para pagar menos impuestos? 100,000. Pero Stephanie me reclama y me dice, no, pero Kevin, yo pagué 800,000 en una pensión voluntaria. Sí, Stephanie, pero usted pagó 800,000, pero la ley permite solo 10% de su ingreso y su ingreso fue 1,000,000, por lo tanto solo 100,000 puede meter. Entonces, esto es un escudo fiscal muy importante que casi nadie conoce. Y como no todos son buenas noticias, esto que estoy señalando es la casilla famosa 46 bis. Se las voy a leer, dice, por favor, ponga en la casilla 46 bis el monto no sujeto aplicado al impuesto al salario. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resulta que esto es lo que les iba a decir, por ejemplo, para que Jocelyn lo tenga bien presente y también doña María Victoria Solano, Yolanda Quesada, Joaquín Zamora, todos ellos tengan bien presente lo siguiente. Si usted tiene un salario con un patrono que se le reporta a la Caja del Seguro Social, o usted está pensionada o pensionado y entonces está recibiendo una pensión del gobierno,
ese monto que usted recibió en un año me lo tiene que poner en la casilla 46 bis. ¿Por qué? Porque ese monto lo que va a hacer es que me va a eliminar este exento que está aquí, lastimosamente. Este exento ya usted lo pierde porque usted tiene un salario o porque tiene una pensión. Y la ley dice en el artículo 15 que usted no puede disfrutar dos veces de un monto exento. Y resulta que la pensión y el salario está exento en un monto de 840,000. Por lo tanto, tiene que ponerlo aquí para eliminar eso. Si usted no lo hace, le va a llegar un correo y ese correo lo que le va a decir es que usted no tiene derecho a utilizar eso y le va a decir inmediatamente, don Rodolfo, yo estoy viendo su declaración, la máquina es la que hace eso, y yo veo que usted, porque ellos lo tienen cruzado, yo veo que usted trabaja en una empresa en la parte de recursos humanos, pero además tiene sus ingresos como trabajador independiente y usted no me puso ese monto en la casilla 46 bis y usted está pagando menos impuestos. Entonces, los 3.732.000, que este año son 4.665.000, por el 10% son 400,000. El correo dice, no es que va a pasar en el futuro, así está pasando. Y el correo dice, por lo tanto, usted tiene que depositarme 400,000 colones más los intereses por haberse aplicado esa casilla que no le correspondía. Que tienen una parte exenta, si usted está asalariado o tiene pensión, está perdiendo la base exenta, tal vez no toda, pero sí por lo menos parcialmente porque usted está recibiendo un salario o está recibiendo una pensión. Y bueno, aquí lo que les traía era la parte de gastos deducibles, nada más que sepan que por aquello, ¿cuáles son los gastos deducibles? Son aquellos que sean útiles para ejercer mi profesión en psicología, que sea pertinente, es decir, que pertenezca a su situación de psicología. No puede ser que usted meta facturas del parque de diversiones ¿cómo se llama? En un ejercicio de la profesión en psicología, porque no tiene nada que ver. Ah, pero Teresita me puede decir, no, Kevin, es que vieras que yo hice una actividad con los clientes. Yo le doy psicología a, a niños y yo quise hacer un taller en el parque de diversiones, entonces yo les di la entrada. Ah, bueno, en ese caso sí. Entonces vean ustedes que no necesariamente, aunque yo digo que la ropa no puede ser un gasto deducible, puede ser que Stephanie me diga, no, Kevin, es que vieras que nosotros usamos un uniforme, entonces el uniforme dice aquí el nombre de nuestro consultorio de psicología, entonces bueno, ahí sí podría ser un gasto que usted puede utilizar. Entonces, cada quien tiene su, su forma de trabajar que es única y hace que usted sepa si el gasto de en la pantalla es útil, es pertinente, es necesario y es proporcional, porque no puede ser que usted diga, es que yo generé 1 millón de colones en ingresos, pero los gastos en uniformes son 800,000. No es proporcional, tiene que ser proporcional a sus ingresos y que sea razonable con el giro de la persona física o jurídica, es decir, en el caso de ustedes, con el giro de los servicios en psicología. Y que además sea respaldado por un comprobante electrónico. Muy bien, entonces esto es para que sepan qué es gastos deducibles. Y esta parte es muy importante. Este gasto deducible tiene que tener un nexo de causalidad para generar ingresos. Es decir, que si yo estoy gastando plata es para poder generar ingresos. Por lo tanto, aquella factura de internet sí es deducible porque yo tengo que gastar en internet para poder atender a mis pacientes. Yo no sé, yo creo que ustedes inclusive están dando consultas de forma virtual, entonces usted ocupa internet para dar consultas virtuales o para recibir los correos de sus pacientes y todo el asunto. Entonces, por eso es que tiene que generar ingresos, pero también puede generar ingresos potenciales, es decir, potenciales quiere decir en el futuro. Puede ser que usted haga mercadeo, haga publicidad de alguna forma que el colegio permita que ustedes lo hagan para generar clientes. Puede ser que lo genere y puede ser que no, pero como usted está tratando de generar ingresos potenciales, entonces esos también pueden ser gastos deducibles. Esta parte, bueno, fue la que vimos y aquí, por aquello, es importante
que sepan que tributación está revisando los intereses y gastos financieros que ustedes estén metiendo como gastos aquí. Hay gente que mete intereses y gastos financieros, porque resulta que le dicen a la contadora, al contador, vieras que yo estoy pagando intereses de la casa y todo el asunto, y entonces yo tengo un gasto, entonces lo meten aquí. Es importante que si meten ese gasto, puedan ustedes respaldar que esos intereses son porque usted una parte, repito, en el ejemplo que yo di al principio, el 10% de su casa lo utiliza como un consultorio. Entonces ahí podría meter 10% los intereses. Si usted compró la oficina y la está pagando, entonces sí podría meter la totalidad. Y la depreciación también podría calcularla para que pague menos impuestos. Y repito, si usted no quiere meterse en este enredo, entonces nada más meta el 25% de gastos sin facturas. Sepan ustedes por aquello, los que tienen secretarias, algunas cosas así, que los sueldos, los sobresueldos, los salarios, los premios que ustedes le den a un empleado, las bonificaciones, las gratificaciones, las comisiones que reciban están grabadas con un 15%. Todo esto está grabado con un 15% que hay que pagar la tributación mensualmente y eso ya se está empezando a controlar. Pagos parciales, por favor. Si usted no ha pagado los pagos parciales, páguelos, porque si no se les hace un problema, se les hace una bola de nieve con los intereses que están corriendo por no haber pagado los pagos parciales. ¿Cómo se calcula el pago parcial? Bueno, los últimos 3 periodos, los últimos 3 años que usted obtuvo ganancia, se suman, se dividen entre 3 y de esa forma se saca el pago parcial. El pago parcial, si usted lo paga, lo puede rebajar del pago que va a hacer ahora el 15 de diciembre. Ops, de marzo, no de diciembre, perdón, el 15 de marzo tenemos que hacer un pago y usted de ahí va a rebajar los pagos parciales. Solamente pues aquí recordarles que los servicios de salud que se paguen con tarjeta, ustedes tienen que devolver el 4% ahí mismo en la factura y si no, si es en efectivo, tienen que cobrar el 4%. Y bueno, yo quiero, antes de entrar a preguntas, quiero por aquello nada más recordarles a ustedes eh, pues simplemente que ustedes puedan reafirmar una cuestión que tiene que ver aquí con el impuesto al valor agregado. Es decir, me estoy saliendo del tema que estábamos hablando rápidamente para recordarles que el impuesto al valor agregado, por favor, sepan que es de periodo mensual. Todos los meses tienen que hacerlo. Si usted no tuvo actividad, no vendió nada, es decir, no dio un servicio, preséntela. Se presentan no. ¿Qué quiere decir no? Que usted se mete al sistema y pone no tuve ventas, no tuve compras, no tuve nada y la presenta, porque si no, le van a cobrar la multa y esas multas ya las están cobrando por correo. Recuerden que el impuesto al valor agregado se paga los 15 de cada mes, todos los meses, y si no, la presentan no, o como decían antes, en cero. Los ingresos por servicios en psicología están al 4%. Si ustedes no dan psicología en sí, si no quedan capacitaciones, pues deberían de estar cobrando el 2%. Si es un servicio meramente empresarial, es decir, que usted le da un servicio a una empresa, podría revisar porque entonces podría ser que ese servicio no sea realmente un servicio de salud y más bien tenga que cobrarlo el 13%. Y recuerde que todo esto se hace en un formulario que se llama D104 y que de no presentarlo puede estar pagando multas. En la pantalla les estoy poniendo aquí que si ustedes pagan, ojo, en compras el 13%, y ustedes venden al 4%, solo podría acreditarse el 4% del 13%. Vean ustedes que aquí yo puse 13, mil disculpas, eso es un error, aquí tenía que decir 4%. Es decir, si usted paga el 13% en algunas compras, solo el 13%, perdón, solo el 4% puede acreditarse. ¿Por qué? Porque usted vende al 4%. Y les reitero, el servicio que se pague con tarjeta, si yo voy donde ustedes y les pago con tarjeta, ustedes no me cobran el 4%. Muy bien, eso es lo que le traía para ustedes la noche de hoy.
Y en este momento, oficialmente, podríamos, Wendy, si usted gusta, entrar a la sesión de preguntas para que entre todos, con las preguntas que hacen los demás, aprendamos. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy bien. Tengo por acá, voy a leérselas una por una para que las vayamos respondiendo. Obviamente son preguntas tal vez de temas que se vieron al inicio, entonces, pero bueno, las tomé por orden, entonces vamos a irlas haciendo en orden. La primera dice, cuando se trabaja para una clínica, pero quien factura es la clínica, ¿bajo qué condición se queda desde el punto de vista fiscal? Bueno, si usted le factura a la clínica, es decir, usted está dando su servicio de psicología, es lo que entiendo, pero usted no le cobra al cliente, usted le cobra a la clínica, porque la clínica es la que le factura al cliente. Entonces, usted le va a facturar a la clínica una factura, no sé, tal vez el convenio fue un 60, un 40%, no sé. Usted va a hacer una factura profesional hacia la clínica y le va a cobrar el 4% y todas esas facturas usted las va a sumar. Y yo no sé si está trabajando usted como persona física o como persona jurídica, pero dependiendo de lo que vimos ahora, usted la suma y va a pagar impuestos de acuerdo a lo que usted haya ganado. Entonces, no importa si usted le facturó a 20 pacientes o le facturó una factura por mes a una clínica, a tributación eso no le importa. A tributación podría decir que no le interesa mucho quién es su cliente, lo cierto es que usted tuvo ingresos. Entonces yo le pregunto a Melissa Céspedes, Melissa, ¿usted está en esa condición? Sí. Bueno, todas las facturas que usted le hizo a la clínica son las que yo ocupo que usted sume para ver cuánto le da y ver en qué casilla va a quedar usted. Recordando que tiene 4.665.000 colones exentos, si no tiene salario. Hay un platico chiquitico, ese es el de Gracie. No tiene pollo, porque Gracie casi no come pollo, dígale a Chico. Si gusta, Recordarles continuamos con las mantener los micrófonos apagados para evitar interferencias, por favor. Ok, seguimos con la consulta, Kevin. Sí, porque como ya estaban hablando de que el pollo está listo, ya a mí me dio hambre. Ok, Ok, la siguiente dice, ¿qué pasa si tenemos consulta o consultorías y somos asalariados? ¿Cómo se reporta? resulta que si usted tiene consultorías, pero además es asalariado, entonces igualmente en la casilla 28 me presenta la sumatoria de todas las facturas por consultoría. Pero en la casilla 46 me va a poner cuántos son los salarios que usted obtuvo con su patrono y eso va a hacer simplemente que los 4 millones en este año, 600.000, se eliminen y usted empieza a pagar impuestos desde el primer colón. Eso es lo que sucede en la casilla 46 bis. Ok, continuamos con la tercera. Dice, en mi caso yo empiezo a trabajar hasta el final de febrero. De hecho, aún no me he inscrito en Hacienda. Estoy por hacerlo en los próximos días. ¿Cuándo me correspondería pagar? ¿Hasta el 2022 o en qué fecha? Sí, resulta que usted se va a inscribir hasta en febrero o empezó a trabajar en febrero, ahorita este mes, por cierto, sí. Entonces no se preocupe, no tiene que presentar absolutamente nada, pero sí le toca presentar exactamente, vean que yo veo el futuro, el 15 de marzo del año 2022. Ok. Vamos a ver. La siguiente pregunta dice, sobre los pagos parciales del 2020, el cálculo se hizo con ingresos de años anteriores. ¿Qué pasa si igual se pagaron, pero los ingresos no fueron iguales que años anteriores al 2020? ¿Y qué sucederá para el 2021 sobre esos pagos parciales? Qué buena pregunta. Resulta que sí, puede ser que usted pagó los pagos parciales y que ahora sus ingresos sean menores. Entonces, el impuesto de renta le da, digamos que 1.000.000, pero usted paga 1.200.000. Entonces, los 200.000, usted no los pierde, los 200.000, usted los va a arrastrar, los va a tener allí a su favor y entonces el primer pago parcial, que es ahora en marzo, los puede pagar con esos 200.000 que quedaron a su favor. ¿Cómo los paga? Es decir, en el banco aparece, usted se mete al banco y dice que usted tiene un pago parcial, no lo pague, sino que los 200.000 usted los utiliza. ¿Cómo los utilizo? Es la palabra más bien. Bueno, con un formulario de 110
que repito, si usted puede hacerlo, pues lo hará. Si no, por favor, solicite la ayuda de una contadora o un contador. Usted llega y con ese recibo oficial de pago, usted se acredita los 200.000 colones que acabo de mencionar. No es que los paga, usted se los acredita. Bueno, ahí vimos a Joaquín Zamora que anda con la camisa de la liga listo para ver el partido, pero prosigamos. Muy bien, ya casi. Sobre los pagos parciales, ok, eso ya lo hicimos. ¿Cómo facturo una actividad comercial que realizo por mi formación como psicóloga, pero no está registrada en el código CABIS? Bueno, resulta que el código CABIS quedó a la libre, por así decirlo, para que nosotros lo utilicemos a nuestro mejor parecer. Entonces, si usted está ejerciendo un servicio, pero usted siente que ningún código del código CABIS le funciona, porque es un servicio muy raro el que usted da, no sé, sepa que la norma dice, usted puede utilizar un código genérico. Si usted puede utilizar el específico, lo utiliza, pero si no se puede, utilice uno genérico. Entonces, hay uno que se llama servicios, ¿cómo se llama? Escríbalo allí, servicios diversos. Usted utiliza servicios diversos para todos los servicios que usted no sabe cómo se llaman. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se saca la depreciación de un local si se usa exclusivamente para consultorio? Si es exclusivamente para consultorio, entonces el 100% de la depreciación lo puedo utilizar, pero ¿cómo lo hago? Bueno, el reglamento a la ley 7092 tiene dos anexos. El anexo número 2 menciona cómo se saca. Entonces, ese anexo dice que, por ejemplo, viene la maquinaria, viene mesas, viene sillas, viene infraestructura, que es lo que estamos hablando, en donde usted dice, bueno, la infraestructura es de cemento, si es de cemento, es de ladrillo, es de ladrillo, es de madera, dependiendo de lo que sea, allí dice cuántos años es lo que se utiliza. Entonces, ahí viene la fórmula para sacar la depreciación. Si no, como le digo, puede preguntarle a una persona y usted le paga por la pregunta también, porque usted dice, no, yo quiero seguir haciéndolo, entonces le paga por la pregunta. Pero, si gusta, apunta. ¿Dónde lo encuentro? No, es que Kevin, yo soy psicólogo y pues, me gusta leer. Entonces, ley 7092, perdón, reglamento la ley, no busquen la ley, es en el reglamento, en el anexo número 2. Allí viene la tabla de años para depreciación. Muy bien, la siguiente pregunta. Adicionalmente a la declaración de renta, ¿es obligatorio presentar el formulario D151 de gastos? El D151 no se ha eliminado, todavía existe, pero existe nada más para aquellas personas físicas o jurídicas que no venden con factura electrónica y que no compran con factura electrónica. ¿Por qué razón? Porque tienen permiso de hacerlo, no es porque quieran hacerlo así, no, no, no. En otras palabras, se supone que todas las psicólogas y todos los psicólogos deberían de estar vendiendo con factura electrónica y si compran algo, deberían de comprarlo con factura electrónica. Por lo tanto, ustedes no deberían de presentar el D151 porque yo presumo que ustedes todo lo venden y todo lo compran con factura electrónica. La factura electrónica, en otras palabras, se transformó en el D151 porque allí ya usted le está diciendo, yo vendí y yo compré esto a tributación en tiempo real. Ok. En la 46, entre paréntesis bis, se pone el salario acumulado de todo el periodo. ¿Cómo trabajamos con periodo fiscal? Entonces puede decir que alguien me diga, no, Kevin, es que vieras que yo empecé mi actividad lucrativa como empresario en psicología, la empecé en septiembre. Entonces yo voy a meter nada más el salario de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No, lastimosamente no es así. Usted tiene que meter todo el periodo que usted haya ganado dinero, aunque usted se inscribió después. ¿Por qué? Porque es por periodo fiscal. Así es como se trabaja. Ok. El ingreso bruto se toma con o sin IVA. Sin IVA. No IVA. Es decir, para efectos del impuesto a la renta es sin IVA. Muy bien. Se reporta el salario bruto sin ninguna deducción. Se reporta el salario bruto, correcto, sin deducciones. Ok. ¿Por qué el salario bruto se deduce en las cargas laborales y paga impuesto de la renta?
Resulta que nuestro sistema de impuestos sobre la renta, que no sé si han visto, que ya me tiene un poquillo cansado porque es estresante el bombardeo que tenemos con la renta dual y la renta mundial y el impuesto a las personas que mueren, tenemos que seguir los hijos pagando y un montón de cosas ahí que están saliendo ahí en la prensa. Resulta que nuestro sistema tributario costarricense es cedular. Eso quiere decir que no es global, no es así como estoy haciendo aquí con mis manos, sino que es cedular. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un impuesto para el salario, un impuesto para personas físicas, un impuesto para personas jurídicas, un impuesto para las dietas, para los dividendos, un impuesto para las rentas de capital mobiliario o inmobiliario y así. Entonces, resulta que si fuera global, entonces como que nosotros meteríamos todo lo que tengamos. Tenemos salarios, tenemos no sé qué, entonces lo metemos y lo englobamos, pero no es así. Entonces la respuesta sería que es que los salarios como tal están grabados con impuestos sobre la renta. Los salarios no son exentos. Lo que pasa es que sí son exentos, pero en 842.000 colones. Quiere decir que todas las personas que ganan menos de 800.000 colones no pagan impuestos de salario. Estoy hablando de salario. ¿Qué es salario? El que el patrono nos paga y nos reporta a la caja del Seguro Social. Entonces, debido a que 842.000 colones son exentos, tributación dice, bueno, ya usted tuvo una parte exenta allí. Ahora no venga aquí como persona física, como empresario, a querer también aplicarse a aquella que yo les enseñé que eran de 4 millones, ¿no? Ya se lo aplico aquí, entonces tráigame esos salarios, me lo pone aquí, ojo, eso es meramente informativo, no es que usted suma el salario a sus servicios en psicología y paga impuestos sobre eso, no. Es simplemente que esa parte del salario con el patrono se come o me elimina el exento. Eso es lo que hace, es meramente informativo, es para que me elimine esa parte exenta, no es que se suma y va a pagar más impuestos, no. Ok. La siguiente pregunta dice, si yo soy asalariada, me rebajan renta, lo sumo al total de ingresos para la declaración. Con el salario me ayudo a pagar los gastos personales tales como pago de préstamos, alimentación, recreación y otros. No hay relación entre ingresos y gastos, por lógica nos obligan a pagar el impuesto más alto de la tabla. Wendy, disculpe, ¿me puede leer otra vez la pregunta? Sí, Perdón. dice, soy asalariada, me rebajan renta, lo sumo al total de ingresos para la declaración. Ok, Con el salario, un toquecito, soy asalariada y me rebajan renta. ajá, Ok, y lo entonces sumo, es una persona privilegiada porque quiere decir que ella gana más de 1 millón, gana más de 800.000, por eso le están rebajando renta. Ok, sigamos, es para ir analizando. ok, lo sumo al total de ingresos para la declaración. Con el salario me ayudo a pagar gastos personales. No hay relación entre ingresos y gastos. Por lógica, nos obligan a pagar el impuesto más alto de la tabla. Ok, entonces vea qué interesante. Bueno, resulta que esta persona en cuestión gana más de 800.000, por lo tanto ya el patrono le está rebajando un impuesto de renta por ese lado. Entonces ella dice, ahora este salario tengo que sumárselo a mis servicios. No, no tiene que sumarlo, no se suma. Cuando yo digo que lo ponemos en la 46 bis, la 46 bis es únicamente para eliminar automáticamente la base exenta. Quiere decir que entonces usted al eliminar la base exenta empieza a pagar impuestos desde el primer colón de ganancia porque ya no tiene base exenta. Pero entonces no es que va a pagar con la parte más alta de la tabla, ¿no? Porque puede ser que usted tuvo 5 millones de ganancia, por ejemplo. No, perdón, pudo tener 4 millones de ganancia, entonces pagaría el 10% sobre 4 millones. Es decir, Perdón, Kevin, yo soy la que estoy haciendo la pregunta. Estoy un bueno, poco, tal vez para aclarar. Es claro. que yo me hago esto. Digamos, yo soy asalariada, ¿ok? Obviamente mi salario cubre mis gastos de familia, ¿verdad? Qué sé yo, préstamos, todos los gastos de la alimentación y demás. Esos son gastos que no son deducibles a la hora que vos haces la declaración. Correcto. Entonces, solo te permiten un 25%, digamos, que se podría justificar. Entonces, si, o sea, a la hora que yo hago la declaración, obviamente voy a tener una declaración, qué sé yo, de 15 millones, una cosa así. Al final se termina pagando el tramo más alto
es obvio, si uno hace una consultoría o da consulta o lo que sea, vamos a tener ingresos mayores, pero igualmente vamos a tener gastos, porque están los gastos de la familia. Entonces, o sea, yo siento que ahí no hay relación, hay alguna forma, o yo estoy interpretando mal, de que eso se pueda justificar entonces ese tipo de gastos, o definitivamente no. Lamentablemente no, porque esos gastos son gastos familiares. Tendría que ser para esos 15 millones que usted tuvo de ganancia aquí al otro lado, que sería como empresaria, que usted tuviera gastos que usted tuvo que incurrir para generar esos 15 millones, como alquiler de una oficina o internet, electricidad, agua, pero que tiene que ver con esa parte. Entonces, no hay relación, lastimosamente. Sí, como dice usted, podría irse al tracto más alto porque son más de 15 millones, digamos. Entonces, sí sería el tracto más alto. Sí, o de repente, le digo, o sea, porque ya el año pasado, digamos, me pasó. Digamos que el servicio de psicología fue mínimo, o sea, fue lo menos, el ingreso mayor fue por salario, pero entonces al final terminé pagando una suma muy alta, que, o sea, yo dije, no tiene ningún sentido dedicarse a dar estos servicios y al final no compensa, definitivamente no. O sea, Sí, eso está es como cierto. mal, digamos, me parece que en el trabajo para nosotros, los psicólogos y las psicólogas, eso está definitivamente afectándonos de esa manera, porque no nos están dando oportunidad o sea, tenemos una carga impositiva demasiado alta. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, ojo, por aquello, es importante saber que aquellos que tienen salario, efectivamente, sobre las ganancias que tengan como empresarios, empiezan a pagar desde el primer colón, pero lo máximo que va a pagar es un 25%. Es decir, que usted de una factura que haga de 100,000 pesos, para que no se asusten tanto, supongamos que usted no tiene gastos. ¿Y por qué no tiene gastos? Dice que no tengo gastos. Entonces, usted de los 100,000 pesos, usted va a pagar no, voy de nuevo, perdón. Lo importante de esto es que usted sepa que si usted es asalariado, si es asalariado, ¿verdad? Usted pierde la base exenta, entonces usted empieza a pagar desde el primer colón un porcentaje, pero ese porcentaje podría ser un 10, un 15, un 20 o un 25. Entonces, en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, si usted gana 100,000 pesos, porque solo hizo una factura, y esa asalariada, entonces va a pagar un 10%, es decir, 10,000 pesos. ¿Cuánto me quedó? 90,000. Es para que vean que es para tratar de ser positivo y que la cosa no sea tan fea, porque usted dice, pucha, entonces ¿para qué va a dar un servicio? Si todo le queda al gobierno, sí, pero en este caso le queda 10,000 pesos. ¿Cuánto le queda a usted? 90,000. ¿Vale la pena ganarse 90,000 pesos? Yo pienso que sí. Pero si yo sigo subiendo, acuérdese que los tractos iban de 3 millones a 5 millones, de 5 millones a 7 millones y todo. Entonces, en el peor de los casos, lo que quería decirles era que usted pagaría escalonadamente, ¿verdad? No fijamente, un 25%. En otras palabras, si usted no tiene gastos, porque no los tiene, entonces el peor escenario es que usted se ganó 10 millones, ¿sí? Entonces, el peor de los casos es que el 25% es para tributación. ¿A usted cuánto le queda? 7 millones y medio. ¿Vale la pena? Yo pienso que sí vale la pena ganarse 7 millones y medio. Pero recuerde que usted puede meter, ahorita no lo mencioné, era para mencionar el caso extremo. Recuerden esto, ¿cuál es el caso extremo? De lo que me gano 25%. Es lo que le pago tributación. Es decir, me quedan 7 millones y medio. Pero recuerde que usted puede meter gastos. ¿Cuáles gastos? 25% de gastos sin factura. Entonces vea que el escenario se vuelve todavía mucho mejor. Yo dije que 25% es para tributación, pero puede ser que hasta menos. ¿Por qué? Porque puede meter 25% de gastos sin factura. Y recuerden, yo dije 25% porque para hablar aquí matemáticamente nos podamos entender, pero resulta que al final no es 25%, es un 10 sobre un tramo, un 15 sobre 8, un 20 sobre 8, un 25. Eso alrededor, si ya sumamos todo y lo dividimos entre el total, no da 25, puede dar no sé, habría que ver cuánto da, pero no da 25, da menos, da mucho menos. Ok,
La siguiente pregunta, ¿cómo se calculan los pagos parciales y cómo se cancelan? Los pagos parciales ya no es necesario calcularlos porque los calcula el mismo sistema y me los carga en el estado de cuenta bancaria, perdón, en todos los bancos. Si usted tiene en cuenta el BCR, ahí le va a aparecer, en el BAC, en el Nacional, en todos le aparece. Pero ¿cómo lo calcula tributación? No yo. Tributación llega a llegar a los 3 años pasados y agarra sus ganancias, las suma y las divide entre 3. Si ese monto que me da es mayor al último pago parcial, entonces utilizo el pago parcial. Perdón, el pago de impuesto de renta. Pero entonces, en resumen, es un promedio de los últimos 3 años. ¿Cómo lo pago? Usted se mete al banco de su preferencia y usted escoge pago de servicios públicos. Igual como usted paga el agua, la luz y el teléfono, nada más que en lugar de meterse a acueductos y alcantarillados, se va a meter al Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Hacienda, usted dice Glory, que eso lo hace automáticamente, correcto. Se mete y usted escoge, pone la cédula suya, pone impuesto de renta y ahí le aparecen los pagos parciales. Importantísimo pagarlos, porque eso causa muchos problemas no pagarlos. Y no se preocupe que eso simplemente es un crédito para usted, usted lo puede rebajar. La siguiente pregunta, si solo se venden servicios al 4%, ¿se debería haber realizado la proporcionalidad mes a mes? ¿Y qué pasa si no se hizo durante el año por el tema de liquidación anual? Muy bien, ahora, para que no nos confundamos, esto sería un tema de impuesto al valor agregado, no tiene que ver con impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta, que es el que hemos venido hablando, es el 15 de marzo, y el impuesto al valor agregado es otra cosa totalmente que tiene que ver con el 13% y todo eso, pero en el caso de ustedes es 4%. Si usted, como acaba de mencionar, vende al 4% y usted ha pagado compras y esas compras las paga el 13% y usted ha venido acreditándose nada más el 4%, entonces no tiene que hacer la liquidación anual, no es necesario. ¿Por qué? Porque usted ya se acreditó lo que le correspondía. ¿Cuánto le correspondía? 4% del 13%. Es decir, que me sobra un 9%. ¿Qué pasó con el 9%? El 9% usted lo envía al gasto. ¿A cuál gasto? Al gasto que estábamos hablando ahorita, que es un gasto para pagar menos impuestos. O si no, no se complica y se adjudica el 25% de gastos sin factura. ¿Se puede ingresar el pago del seguro en el INSS como gasto? Sí, claro que sí. Es decir, que si usted está pagando INSS a su nombre, usted lo puede meter como gasto. Y si usted está pagando la Caja Seguro Social como trabajador independiente, lo cual ojalá lo esté haciendo porque la Caja está siendo muy severa con eso, también lo puede meter como gasto deducible del impuesto sobre la renta. Claro que sí, sin ninguna duda. Okay. Si estoy asalariada y por año se me paga 9 millones y aparte trabajo de manera independiente, ¿cuánto porcentaje pago por mis servicios? ¿El 10%? Depende, porque de acuerdo a la tabla que vimos, lo que me define si pago un 10, un 15, un 20 o un 25, me lo define el ingreso. Si usted ganó entre 3.700.000 a 5 millones, un 10. De 5 millones a 7, un 15. Y ahí va. Es con la tabla que vimos. Ok. Dice, ¿en qué casilla se anotan los pagos parciales realizados? Hay una casilla que efectivamente dice pagos parciales al puro final de la declaración. Ella lo menciona así como pagos parciales. Allí los ponemos. Si trabajo en una empresa por servicios profesionales, en mi factura mensual para ellos debo ingresar el 4%. Si trabajo por por servicios profesionales, ¿para quién? Si trabajo con una empresa por servicios profesionales, en mi factura mensual debo ingresar el 4%. Si usted está trabajando para esa empresa y su servicio es efectivamente sobre salud, que sería la parte de nosotros, la que estamos enfocados, correcto, usted le cobraría el 4%. Sin lugar a dudas, aunque no sea su paciente directo. Usted ve un paciente, sí, pero usted le factura a una empresa, le factura el 4%, porque eso se llama principio de neutralidad fiscal. Lo que se quiere es que el 4% siga toda la línea, paciente, empresa y psicólogo.
Si una parte del periodo se trabajó de manera asalariada y otra parte como independiente, igual hay que llenar la casilla 46 bis. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, claro. Si una parte del periodo se trabajó de manera asalariada y otra parte como independiente, igual hay que llenar la casilla 46. Correcto, sí. Es lo que hablábamos ahora, que no importa cuánto trabajó, perdón, cuándo empezó a trabajar de forma independiente, tiene que poner el total de los salarios del 1 de octubre al 31 de diciembre, es decir, de los 15 meses. Hay que ponerlo. Y si por alguna razón usted trabajó nada más ciertos meses, pues suma los ciertos meses que haya trabajado y lo pone en la casilla 46 bis. Ok. Dice, las facturas que se emiten para una clínica por servicios que se dan, ¿tienen que ser obligadamente mes a mes o se puede facturar el total en el momento que la clínica lo solicite? Vieras que con respecto a eso, la ley 6826 dice que en el momento en que se dé el servicio o en el momento en que usted incurra en el hecho generador, lo primero que suceda. Entonces, si bien es cierto, la ley también permite que se hagan liquidaciones, entonces lo mejor o mínimo, culturalmente hablando, es que sea mínimo mensual, pero que no usted facture una vez al año, algo así, porque de todos modos no nos sirve, porque la idea es que recibamos un ingreso aunque sea mensual. Pero si usted está dando un servicio continuo a esa empresa, entonces mínimo debería ser mensual. Ok. En la casilla 46 se debe poner el salario, ya que soy empleada pública, aunque trabaje dando consultas privadas de psicología. Tendría que poner, bueno, si es empleada pública, pone el salario que recibe como empleada pública en la casilla 46 bis. Pero si de casualidad, no sé si le entendí bien, también trabaja con un patrono privado y también tiene un salario, porque puede pasar, también lo tendría que sumar. Es decir, todo, en otras palabras, todo lo que se reporta a la Caja de Seguro Social es lo que va en la casilla 46 bis, venga de quien venga. Ok. Y finalmente, Kevin, nos están haciendo la consulta, si es posible brindar o que usted les brinde su contacto en caso de que tengan alguna consulta ya como más específica, ¿verdad? Que puedan comunicarse con usted en caso ¿verdad? De ya tener como algo más a detalle, a información más a detalle. Sí, lo que puedo hacer es brindar el correo electrónico, para con mucho gusto, pues poder seguirles ayudando allí. Ok, ¿cuál sería para anotarlo acá en el chat de una vez? El correo sería Ajá. kevin@chavarriacpa.com, CPA de contador público autorizado. Kevin@chavarriacpa.com. Ok. Acá ya lo hice igual llegar al chat para todos los que estén interesados en anotarlo, entonces por ahí le pueden hacer llegar las consultas. Creo que ya estaríamos finalizando entonces con la charla y con las consultas. Yo tengo, Wendy, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, Sí, es que yo... correcto. María José me había pedido un espacio para hacerle una consulta específica, Claro, correcto. claro que sí. Gracias, es que creo que es un poco complicado si me puedo escribir porque son 3 preguntitas. Con respecto al régimen simplificado, yo había escuchado, por lo menos en el sistema de facturación que yo uso, ya no se permite que uno digite las facturas manualmente. O sea, el que tiene el régimen simplificado está en obligación de emitir la factura con sistema electrónico, aunque solo sea si se la piden. Pero usted ahora nos comentó que no tiene, o sea, que es el único régimen como que tiene derecho a hacer las facturas en papel. Ahí yo tengo la duda, porque digamos, en mi sistema de facturación antes sí me dejaban hacerlo, ahora aparentemente como Hacienda no lo permite, entonces ya quitaron la opción de que uno haga la factura, por así decirlo, con los datos de la empresa. Tengo una duda con respecto a eso, o sea, qué sí y qué no es en realidad, porque tengo un familiar que está bajo el régimen simplificado y ella sigue haciendo facturas en papel. Entonces, no sé si será que es el sistema de facturación que yo uso el que simplemente no tiene habilitado eso o si está permitido. Bueno, esa es una pregunta. No sé si quiere responderme eso o le hago las 3 de una vez. Con mucho gusto, María José. Vea, el régimen simplificado está totalmente facultado y en todo su derecho a dar factura de papel.
Es más, ni siquiera tiene que darla, solamente cuando se la solicitan. Yo voy a comprar un casado o donde sea, que sea régimen simplificado, y yo digo, por favor, me da la factura. Entonces ellos me pueden hacer una factura de papel, o pues si tienen un tiquetillo de esos de caja, con eso puede servir también. Pero resulta que hay mucho régimen simplificado que, ojo, voluntariamente, porque la ley lo dice así, voluntariamente se está pasando a factura electrónica. ¿Por qué se están pasando a factura electrónica? Porque están perdiendo clientes. Muchos ruteros que andan en los camiones de la Pepsi y todo eso, les dijeron, vea, vaya al régimen simplificado, pero el que tenga factura electrónica. El que tenga factura de papel no. Entonces muchos están pasando voluntariamente. Pero ¿cómo hago yo si soy régimen simplificado para poder hacer una factura electrónica? Cuando me la pidan. En eso estamos de acuerdo. Tiene que meterse a la TV y tiene que meterse al formulario de 140. En el formulario de 140, usted se mete donde dice modificación de datos. En modificación de datos hay una parte que dice facturación. Y usted le va a quitar el clic a donde dice factura preimpresa de papel y va a escoger facturación electrónica. Una vez que usted escoge facturación electrónica y que va a ser emisor, no receptor, lo salva y lo guarda, se sale y ya el sistema le habilita a usted la herramienta que ya usted sabe usar, según veo, según me pareció, que es factura electrónica. Voluntariamente, entonces, cuando una persona le pide una factura electrónica, este familiar suyo puede hacerla voluntariamente, no es que tiene que hacerla todos los días, no, solamente cuando se la piden. Si gustamos por la segunda pregunta. Ok, la otra pregunta es que con respecto a esa tabla de rangos que usted nos daba de lo de las utilidades, yo creía, pero entonces aquí viene, necesito que por favor me lo aclare, que si por ejemplo yo tenía una utilidad de 8 millones, yo solo me basaba en el rango que incluía esos 8 millones y pagaba ese porcentaje, ¿verdad? Es decir, restaba de tal a tal, de tal salario, de tal utilidad a tal utilidad y le sacaba o ese porcentaje, más bien yo pensaba 8 millones está entre tal y tal rango, entonces equivale a un 20%, entonces de 8 millones pago un 20%, no es así, entonces pagaría de los dos primeros y ese que es, o sea, pagaría del 10, del 15 y del 20. Eso es una muy buena noticia para usted, María José, porque efectivamente no es tajo a rajo 20%, sino que sería escalonado. Y escalonado hace que usted tenga, pues, un pago menor de impuestos. Entonces, eso es favorable para todos nosotros, ¿verdad? Los costarricenses. Bueno, los que vivimos en Costa Rica, perdón, porque no es tajo a rajo, es escalonado, como usted lo acaba de mencionar. Pero entonces sí tengo que tomar en cuenta los porcentajes anteriores al rango donde me corresponde. Sí, es decir, no es un 25%, sino que sería en esta partecita un 10, lo sumo, en esta partecita un 15, un 20 y un 25. Eso hace que el impuesto sea menor. No es lo mismo escalonado que un 25%. Y lo que tomo en cuenta de la diferencia entre los dos rangos y le saco el porcentaje a esa diferencia. No tomo en cuenta la utilidad. El porcentaje de utilidad es solo para ver el rango donde caigo. Bueno, el porcentaje... Perdón, la utilidad, no el porcentaje de utilidad, la utilidad. Exacto, es decir, la utilidad lo que me va a decir es que, por ejemplo, si yo gané 15 millones, entonces yo digo, de 0 a 15 millones, en este tracto, un 5%, perdón, un 10%, en este un 15%, en este un 20% y lo sumo. Ok. Y para hacerlo, usted lo dijo muy bien, voy restando este tracto menos el tracto de más arriba y lo que me da la resta lo multiplico por el impuesto. Eso hace que sea menor el impuesto. Ok. La otra pregunta es con respecto, yo sé que esto es del valor agregado. Yo el año pasado, el periodo pasado, estuve facturando con 13, 4 y 2%. Al final se tuvo que hacer la ley de proporcionalidad. Bueno, aplicarlo a la proporcionalidad. Bueno, eso sí, yo le pagué al contador porque eso yo ya no lo supe hacer. Pero entonces yo decidí que este periodo iba a facturar solo con un 4%. Entonces, el sistema de facturación que yo uso me tira un borrador de la de 104 y yo siempre chequeo que del 13% de mis gastos solo me esté quitando un 4%, o sea, reconociendo un 4%. Correcto. Si durante todo el periodo yo lo hago así, que me cercioro que efectivamente solo me está reconociendo un 4%, en el mes de diciembre, la casilla que dice si corresponde al último mes del año, bla, bla, esa no la tengo que marcar porque entonces no hay que presentar la proporcionalidad. Sí la marca, pero la marca en no. Le dice que no, que usted no va a hacer eso. Ah, ok. Porque la marco, pero marco que no.
Sí, porque ya usted mensualmente, usted aplicó la ley y usted solamente se adjudicó el 4% del 13%. Exacto. Ujú. Y ya la última, es que yo trabajo para una empresa, no, pero por los otros, por respeto a los otros. A mí esto me gusta mucho, pero por respeto. Ahí están aprendiendo todos. Yo trabajo para una empresa que ellos cobran una factura exonerada por ley especial mes a mes. Ujú. Obviamente hay que hacerlo de la proporcionalidad al final del periodo. Lo hicimos para ya aprendí a hacerlo, pero ¿cómo puedo yo hacer para que mes a mes, cuando yo les presente la D104, de una vez se incluya el porcentaje de proporcionalidad y no se tenga que presentar hasta el final del periodo, sino que se vaya reconociendo ya mes a mes? Ellos facturan con 13 y todo lo compran con 13, pero tienen esta factura de exoneración por ley especial mensual. ¿Usted se acuerda esta facturación exonerada por ley especial? ¿A qué institución es? Es una empresa en estas que están fuera del GAM, en el Coyol y estas. Ah, perfecto, sí. Vea, para que usted sepa, aunque esa venta es exenta y usted y cualquier persona presumiría que no me da derecho y que entonces tengo que hacer prorrata o proporcionalidad, no es así porque, ojo, el artículo 21 de la ley 7092 dice lo siguiente: si usted le vende a alguien por ley especial que está exento, ese alguien que por ley especial está exento hace que yo no tenga que hacer prorrata ni nada, porque se toma como si fuera una venta al 13. ¿Por qué? Porque para que lo entendamos así, no es culpa mía que él esté exento. Entonces, como él está exento, yo tengo que hacer prorrata y tengo que pagar más impuestos porque ahora ya no puedo acreditarme el 13, ahora me acredito un poquito menos por la prorrata. No. Como él está exonerado por ley especial, yo, que soy el que estoy en esa situación, me puedo acreditar todo, ¿no? Como si hubiera vendido al 13%. Es decir, las ventas, en otras palabras, a alguien que está exonerado por ley especial, me da derecho a mí de acreditarme el 13%. Kevin, pero eso entonces, ¿dónde específicamente está? Porque le pregunté a varios contadores y unos concordaban con usted y otros dijeron que sí, y por eso se tuvo que presentar y hubo que pagar un platal por esa proporcionalidad. Entonces, eso está en el artículo 21 de la ley 7092. Sí, pero vea, mejor váyase al artículo 21 de la ley 9635. Ahí está, clarito. Y también está en el artículo 21, pero de la ley 6826. Ahorita yo dije 7092 porque se me cruzó el cable, porque como estamos hablando de impuestos sobre la renta, entonces Okay. el de renta 7092. Okay. Pero resulta que sí, lo que es por ley especial sí me lo puedo acreditar. Entonces quiere decir que yo durante las D104 mensuales ya no tengo que hacer, o sea, las sigo haciendo normal y al final del periodo no se presenta la proporcionalidad. No, pero en el D104 usted pone esa venta en ventas exentas por ley especial. Sí, exentas por ley especial. Para que el sistema entienda que usted por esa razón se acredita el 13% total. Sí. Ah, bueno, pura vida. Y nosotros lo que hacemos es que revisamos la ley especial, que es la número tal, que pertenece a las empresas que usted dice que están fuera de la GAN, y revisamos y efectivamente dice que están exentos de todo impuesto. Sí, es que no me acuerdo cómo es que se llaman esas empresas, pero sí. Zona franca, probablemente. Esa, zona franca. Ah, sí, me dan derecho pleno totalmente. Sin ninguna duda, no se preocupe, eso es así. Ah, bueno, muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por la capacitación. Ok, Kevin, ya para cerrar, la última pregunta dice, sobre servicios que se brinde a una universidad pública que tiene un impuesto IVA menor, pero se mencionó que cuando se brinda una asesoría a una empresa es del 13%. ¿Cómo hago en el caso de la universidad pública? Bueno, las universidades públicas están cobijadas bajo el artículo 11, en donde dice que si usted le va a vender un servicio, un bien a una universidad pública, tiene que vendérselo al 2%. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Entonces, usted le da un servicio, sí, tiene que dárselo al 2%, entonces usted hace una factura con el 2%, y eso hace que ese mes, si usted compró algo y pagó el 13%, no puede acreditarse el 13%, solo puede acreditarse una proporción o una prorrata. ¿Cuál es esa proporción? Bueno, hay que hacer todo un mecanismo ahí para saber cuántas ventas al 13 tuvo, cuántas ventas al 2, para sacar una proporción que sería un porcentaje, y ese porcentaje se multiplica por el 13% que usted pagó. A mí me da mucha pena explicar eso
aquí entre ustedes, porque yo sé que eso fue, pucha, es súper tedioso y así quedó la ley. ¿Qué podemos hacer? Así quedó. Entonces, mucha gente, si ustedes ven que las compras suyas son muy pocas y ustedes no quieren complicarse, pues entonces no se lo acreditan y ya está, lo pierden. Porque puede ser que usted me diga, no, es que mis compras de ese mes, los 13% que pagué fueron 10,000 pesos, 15,000 pesos. Entonces, usted verificará si vale la pena hacer todo ese trabajo para acreditarse una parte de ese 13%. Recuerde que ustedes son mis estimables amigos y amigas psicólogas y psicólogos, pero también son empresarios. Perfecto, Kevin. Entonces, bueno, ya con esto cerramos. Agradecerles a todos la participación del día de hoy y agradecerle también a usted, Kevin, por la información y el espacio que fue sumamente valiosa. Cualquier consulta o cualquier duda, pues pueden escribirle a través del correo también. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos entonces. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. Súper encantado, créanme que es en serio muy encantado porque para mí estar oficialmente en este colegio apoyándolos para mí es muy importante, es parte de mi vocación y cualquier cosa si dura un poquillo en contestarles el correo es porque yo trabajo en eso, entonces llegan ahí consultas, pero ahí vamos poco a poco. Muchas gracias y buenas noches, les agradezco mucho el espacio. Wendy, muchas gracias, hasta luego. Buenas Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Wendy. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.